Hola gente bonita, yo pero muy contenta porque hoy es sábado y todos los días son especiales para conseguirme contigo, que eres un ser especial. Y allí voy a poner aquí vamos a buscar aquí para ponerle esta portada maravillosa y vean el alcance del tema del día de hoy. Es un tema extraordinario en donde vamos a tener definitivamente un encuadre maravilloso con una invitada de honor y allí vamos a ir colocando, allí tenemos definitivamente el tema de el autismo, la ansiedad en el autismo con Laura Corredera, una maravillosa invitada en donde vamos a tener el encuentro fabuloso de saber cómo es la ansiedad, de ver cuál es ese cuadro que presentan estos chicos azules, este mundo azul tan maravilloso que tiene tanto por saberse y cómo hacer para poder canalizar la ansiedad. Hoy hablaremos sobre este alcance, cuál es la forma asertiva de canalizar la ansiedad en estos chicos y lo más interesante es saber de qué manera nos vamos a encuadrar. Saludos a Venezuela, Colombia, España, Portugal, que siempre me acompañan, sea sábado, sea domingo, siempre están con María José. Saludos a Iris Guevara, a Davis, tenemos a Lauris, a Margarida, tenemos a William, tenemos a Camaró, tenemos a Felicidad. Aquí dice buenas tardes de Valle de la Pascua, Iris Guevara. Bueno, yo súper contenta porque hoy este tema y esa niña tan maravillosa que con esa gesticulación y esa característica que presenta nos está induciendo que hay una ansiedad. Y yo estoy aquí medio sintiendo a esta invitada fabulosa, Laura Corredera, que es una neuropediatra maravillosa, en donde vamos a tener el alcance. Aquí nos vamos a conectar con Argentina, en donde ella nos va a decir todo acerca de esto y yo voy a ir haciéndole una invitacioncita. ¿Qué piensan ustedes? ¿La invito o me robo un poquito más de ese escenario? Porque con ustedes provoca robarse cualquier escenario. La mensajería, qué cantidad de mensajes de valor. Tenemos a Lismari, tenemos a Dimor, tenemos a tanta gente maravillosa y yo como especialista en el área del autismo súper contenta de compartir con ustedes. Vamos a ver de dónde se están conectando. Aquí veo gente mucha de Venezuela. Vamos a ver de dónde se están conectando. Mientras tanto le voy a robar unos minuticos a esta invitada a ver de dónde se están conectando. Y bueno, como les dije, es una neuropediatra. Vamos a trabajar cuáles son los altos niveles de ansiedad, cuál es el bienestar que van a tener estos chicos y con Laura Corredera tendremos el alcance maravilloso de podernos conectar. Bueno, saludos a Laura. Ya le voy a enviar aquí una invitacioncita a Colpi Psicopé. Saludos y voy a salir de aquí y voy a hacerle una invitacioncita. Déjenme copiar aquí el texto. La ansiedad en el autismo. Autismo. Ok, fíjense, este tema tan maravilloso y con el alcance del mundo azul. Tenemos a Jefferson, saludos desde Venezuela, saludos a Jefferson desde Argentina, a Esteli, y yo le voy a hacer la invitacioncita a Laura Corredera, que la vamos a tener en este momento aquí conmigo. Ya no le doy nada de las escenas, porque ella es la maestra que nos va a dar las herramientas de valor en el día de hoy acerca de la ansiedad. ¿Ok? Allí tenemos también a Stevie. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Yo muy contenta de tenerte aquí en este espacio y poder nosotros trabajar un tema tan maravilloso y con una población tan sensible, un mundo azul de inmensidad, un mundo azul que yo amo y adoro y bueno, con una categoría de invitada, a Laura Corredera. Aquí tenemos a Laura. ¿Cómo te sientes, Laura, en el día de hoy de compartir conmigo? Bueno, la verdad que me encantó la invitación porque comparto esto que vos decís de la pasión por el autismo, por las familias, por el mundo, ¿no? Que rodea el autismo, no solamente el paciente en sí, cada vez más y a medida que uno más se adentra y más trabaja en el tema, se da cuenta que hay toda una realidad de familias, de acompañantes, de hermanos, de terapeutas, de docentes, y que de verdad es necesaria la colaboración de todos y es necesario incluso mucha más formación a la población general.
más pictogramas en lugares públicos que no solo benefician a los pacientes que tienen autismo, sino a las personas con disminución auditiva, a las personas que tienen dificultad intelectual, a las personas que no saben leer o escribir. Entonces yo creo que el mundo del autismo se derrama sobre la vida cotidiana y es parte de la vida cotidiana. Por eso es tan importante difundir y dar herramientas, no solo desde el punto de vista científico a profesionales, sino bajar el conocimiento a la población general para que todos puedan poner su granito de arena. Exactamente. Fíjate que aquí tenemos un comentario, Laura, que nos hace Jefferson, que me parece muy importante, que dice que la ansiedad es una temática actual para los infantes, muy importante. Aquí saludos a Pérez, que también se está conectando. Y fíjate, yo en el ámbito de hablar del autismo, de los niños y de las niñas con autismo, por lo general ellos presentan trastornos en la ansiedad, ellos empiezan entre los síntomas tener trastornos en el humor, que empiezan a traer dificultades tanto en el área social, de su interacción social, en el área emocional y también está en el área de la conducta. Por lo general, en el área de la conducta se empiezan a ver diferentes comportamientos particulares que derivan de estos trastornos de ansiedad. Ahora, ¿podrías tú decirnos, Laura, por qué se manifiesta la ansiedad en estos chicos con autismo? A ver, yo creo que la ansiedad, la angustia, la tristeza patológica, para no hablar de diagnósticos tan severos, o sea, hay que hacer una diferencia para la gente que nos está escuchando. Por suerte hay muchos profesionales, pero también hay mucha gente que no es profesional en la temática. Entonces hay que hacer una diferencia entre el diagnóstico de trastorno de ansiedad, del punto de vista de la psiquiatría, de la psicología, y la ansiedad como un síntoma. La verdad que después de este horror de la pandemia que nos tocó atravesar a todos, como neuróloga me toca ver muchísimos niños, no solo pacientes con autismo, sino muchísimos niños que tienen síntomas de ansiedad. La ansiedad afecta mucho más a las personas con autismo porque yo siempre les doy este ejemplo a los padres en el consultorio. Es lo mismo que me preguntan de por qué usted nos dice que él tiene un nivel cognitivo o ella tiene un nivel cognitivo, o sea, su inteligencia es superior y nosotros no podemos verlo. Entonces yo le digo, imagínense que hoy a mí me secuestra un ovni y me lleva a China con un mapa en chino. Uh -huh. Y yo con un plano en un idioma que no conozco, un plano que no conozco, una ciudad que nunca visité, me trato de dar a entender con personas que no entiendo ni siquiera sus pautas sociales y culturales. Por eso yo pongo el ejemplo China. Podemos imaginarnos la India, no sé. Imaginen el lugar más alejado en pautas culturales que ustedes puedan y pónganse a pensar cómo se sentirían y todo lo que vivirían en ese momento. La ansiedad, la angustia, la desesperación de querer algo y no poder decirlo en palabras, usar gestos que el otro no entiende, palabras que no significan nada, el otro escucharme hablando algo que parece que sonara con una entonación adecuada, pero no sabe qué digo. A ver, la ansiedad atraviesa el autismo porque hay una gran dificultad para poder obtener lo que yo necesito y mucha dificultad para pedirlo. Entonces lo que hay es una enorme cantidad de necesidades a veces básicas. Tengo sed, tengo hambre, quiero ir al baño, me duele la panza, no satisfechas, pero no por mala voluntad, sino por una dificultad en la comunicación. Por eso muchas veces la ansiedad va de la mano de las habilidades comunicativas. Y esto, espero no ponerme muy pesada ni muy técnica, excede el lenguaje. O sea, yo puedo hablar muy bien y comunicarme muy, muy mal. Por eso es esto que les pasa a los pacientes Asperger que tienen mucha ansiedad, porque dicen, yo sé, a veces los pacientes dicen, yo sé que tengo que hacer otra cosa, pero no me doy cuenta que, y me da mucha impotencia. Esto es como una canilla que pierde y gotea y se va acumulando en un vaso. Y este es la ansiedad crónica que atraviesa todos los días, todos los pacientes, por ejemplo, los chicos que tienen dificultad intelectual leve. Les pasa lo mismo, se dan cuenta que son distintos, Exacto. pero no Sí, exactamente por fíjate, qué. claro que sí. Fíjate que hay algo que tú mencionas que a mí me llama mucho la atención. El objetivo central de lo que es el autismo y el logro principal del autismo es la integración social. Por tanto, de alguna manera, ya sea el tipo 1 o sea el tipo 2 o el tipo 3, este,
existen estos niveles de ansiedad porque de alguna manera, vamos a poner el caso, los verbales o no verbales, sufren del mismo trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque nosotros también rompemos paradigmas de ellos en donde no estamos sacándolo, por llamarlo así, de su zona, y ellos tienen que interactuar y adaptarse al medio. Pero ¿qué pasa con esto? Estos niveles de ansiedad se exacerban e inclusive por lo menos una de las características del autismo es la inflexibilidad. Entonces, cuando rompemos este paradigma, como lo estás mencionando tú bien en el síndrome de Asperger, tenemos allí la particularidad de que ellos hablan, hablan y hablan, y es algo como que repetitivo y se vuelve un estereotipo a veces hasta verbal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto me indica que hay altos niveles de ansiedad y que tengo que medir qué pasa en el entorno. Entonces, fíjate, yo no te había contado esto, pero yo hago unos cortes aquí comerciales en el live. Aquí Jefferson nos dice que me parece excelente que se reúnan ustedes, que son profesionales y brinden herramientas para todos los padres, maestros y la sociedad en general. Saludos a Marjorie, a Felicidad 69 y a toda esta gente bonita que se está conectando. Ahora fíjate, hay algo que a mí me llama la atención. Voy a revisar a ver si hay alguna otra pregunta, porque en mensajería me hicieron varias preguntas y yo busqué la manera de integrarlas todas. Y una de las cosas que me llama la atención es que estas personas con autismo, estos seres azules, por así llamarlo, tienen unas características muy particulares cuando presentan este tipo de ansiedad. Por lo menos unos aletean, unos tienen las estereotipias físicas, otros tienen las verbales, unos tienden a morderse, unos se autoagreden, ¿no? Entonces existe una particularidad de comportamientos cuando existe algo que sale de su zona y le produce ansiedad. Los ruidos repetitivos le causan ansiedad. Ahora, ¿cuáles son los síntomas particulares que presentan estos chicos azules y por qué motivo los presentan? Bueno, primero que nada, algo que se me vino a la mente cuando vos, perdón el teléfono de fondo, No. de las cosas que justamente estás hablando, yo creo que hay un paradigma errado, con muchísimo respeto a todos los que, porque sé que no hay mala intención en esto, de esto de los chicos con autismo tienen que adaptarse al medio, y yo creo que en realidad debemos como profesionales hacer un esfuerzo grande para, para entender que inclusiva no significa darles herramientas a los pacientes con autismo, sino crear un mundo en el que todos podamos convivir sin necesidad de adaptarlo a situaciones especiales. Por ejemplo, en los actos y demás no está instaurado el por favor dejar de aplaudir. O sea, seguimos aplaudiendo los actos. Exacto. Algo tremendamente sencillo de cambiar. Las personas que no oyen no escuchan el aplauso. Las personas con autismo se alertan y se angustian. Los nenes pequeños no les gusta el aplauso. Las personas que tienen audífonos se aturden. O sea, es necesario un cambio de paradigma tan grande. Y otra cosa es, qué bueno, que por ahí también es difícil de entenderlo, que haya pacientes con autismo que puedan convertir este síntoma de ansiedad en un síntoma, en un movimiento, en un llanto, porque si pensamos en la ansiedad como una pulsión, como una bola de energía, al hacer un movimiento, al amacarme, al hacer el rocking, al aletear, al hacer un movimiento o una estereotipia vocal, yo logro que ese caudal de energía negativa que tiene la ansiedad sea como un río, discurra y pierda energía y no me lesione. El problema son los pacientes con autismo que no logran encauzar esta energía hacia un síntoma y no se ven. O sea, el autismo tiene 100%, no es un autismo que no tenga ansiedad. Es verdad que a veces es difícil interpretar algunos síntomas como ansiedad. Las estereotipias, como bien dijiste vos, aletear, tapear los dedos sobre una mesa, rechinar los dientes, bruxar de noche, no ir al baño con asiduidad. En pacientes que ya hayan controlado esfínteres, que ya no usen pañales, tener episodios de pérdida de control de esfínteres, niños que se van contra la pared, gravísimo y en un nivel elevado golpearse, golpear a otros, gritar, hacer un cantito constante o cantar una canción una y otra vez, abrazarme, autoconfortarme, darme un abrazo. Todos estos son síntomas de ansiedad, que está bien, tienen un fin, hay que tratar de no ser abrupto en el control de los mismos, porque el fin es encauzar la ansiedad, pero hay que dar
una respuesta más adaptada, bueno, acá viene todo lo de la psicología, que sea más adaptada socialmente, que me dé una estrategia de liberación de ansiedad que sea no lesiva, o sea, que no me lastime ni lastime a otros, eh, pero que le permita, eh, causa-efecto, lograr el mismo objetivo. ¿Se entiende? Claro. Claro que sí. Entonces, fíjate, esto es muy importante que la gente lo tome en consideración. A veces pedimos que la ansiedad, o vemos que la ansiedad se presenta en situaciones particulares y a veces nosotros como que llevamos al niño o a la persona con autismo a que esta situación de ansiedad se presente. ¿Por qué? Porque si sabemos que le irrita, por ejemplo, como ya estaba diciendo, los aplausos, podemos evitar una crisis de ansiedad si sabemos que esto es algo que le irrita, porque ellos tienen una hipersensibilidad auditiva, por ejemplo. Entonces, fíjate, aquí tenemos a Rocío Videla, saludo a Lorena, y tenemos a tanta gente bonita que aquí te está mandando caritas, saludos y corazones, aquí muchos corazones. Aquí dice Steffi G92, mi nena se golpea, tiene una bola de energía. Entonces, ¿qué nos puedes decir eso? Es uno de los síntomas que tiene la Sí. ansiedad, el de A golpearse. ver, dentro de a ver, nosotros tenemos que entender que los pacientes con autismo perciben el mundo de una manera distinta, por más o por menos. A veces, por ejemplo, necesitan, yo trato de dar ejemplos lo más prácticos posibles, un abrazo el doble de fuerte para sentirlo, y a veces el mínimo roce les puede irritar. Yo siempre digo que hay que escuchar mucho a los papás, porque los papás conocen al hijo que han parido perfectamente. Entonces, que tu hijo tenga un diagnóstico no puede ser, nosotros acá en Argentina decimos, que pierda su patria potestad. O sea, que deje de ser el padre y tome las decisiones sobre la vida de ese niño. Es muy, Ujú. muy, pero importante escuchar con respeto. Cuando uno tiene un paciente tan complejo, tiene que sí o sí pensar al paciente como alguien que está sentado en el centro de una mesa redonda. Y el neurólogo, el psiquiatra, el psicopedagogo, el terapista ocupacional, el especialista del floor time, los docentes, el acompañante y los padres nos sentamos alrededor de esa mesa, porque lo que aporta cada uno es invaluable e irreemplazable. O sea, yo no Ujú. puedo mirar a un niño solo en una habitación sin escuchar a las personas que conviven con ese niño. Los síntomas de autoagresión, cuando un niño se golpea o golpea, son como el nivel máximo de manifestación de ansiedad, y quizás es como una red flag, ahora que están de moda esta palabra, del decir, yo tengo que pensar en una intervención terapéutica más compleja, quizás yo tengo que empezar a pensar en una intervención incluso médica. Y un poco tratar de perdernos el miedo a los médicos que trabajamos en autismo, porque hacer una consulta con un médico que trabaja en autismo no necesariamente tiene que significar una medicación. A ver, a veces el médico es como un director de orquesta, es como el que dice, hagamos una reunión todos juntos, y si pensamos en una intervención terapéutica nueva, y si descansamos, a veces los chicos también, esto es difícil de explicarlo, pero a veces la ansiedad aparece como un signo positivo de intervención. Me pasa que en los niños con autismo que empiezan sus terapias, toda esta estimulación cognitiva nueva a veces eleva los niveles de ansiedad. O sea, es algo bueno lo que está sucediendo en la vida, pero es difícil procesar esto. Y es lo que pasa en donde vemos mesetas en el tratamiento. Viste que los chicos cuando hacen rehabilitación a veces tienen periodos donde mejoran, 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 mejoran y después se estabilizan. Hay que ser respetuosos de Exacto. esa meseta, porque en esa meseta el cerebro procesa lo que aprende y se descansa para tomar impulso y volver a subir. Cuando la ansiedad está en los padres y no en los niños, a veces ahí dicen, bueno, agregamos terapias, hacemos otra sesión por semana. No, demos espacio. El cerebro se desarrolla con picos y mesetas, picos y mesetas. Cuando los niveles de ansiedad están muy altos, a veces lo único que hay que hacer es una pequeña pausa en la vorágine de la vida de estos chicos, que es feroz. Ok, fíjate que aquí, tiene aquí unos cantos comentarios, porque aquí la gente se pone, esta gente linda, ¿eh? Y fíjate, aquí hay un comentario de Sugeni Castro, dice, mi hijo quiere estar picando a cada rato.
es decir, comiendo. Esto es uno de los síntomas de ansiedad también que se puede presentar. Y Felicidad 69 nos dice, y las personas que no tenemos contacto con seres azules o autistas a veces no sabemos cómo interactuar porque no sabemos cómo reaccionan, qué nos aconsejan. En el caso de la ansiedad, es lo que ella está manejando. En el caso de presentarse una crisis de ansiedad, ¿qué es lo que le podrías recomendar a Felicidad 69? Yo a las personas que están ante una crisis de ansiedad en un paciente con autismo y esta persona está en contacto con sus cuidadores, les recomendaría manejar su ansiedad. A ver, a veces lo que hay que hacer es no hacer nada. O sea, a veces lo que hay que hacer es, yo siempre hablo de la palabra disponibilidad, tanto para crianza positiva, disciplina positiva, como intervención en pacientes con discapacidad. La disponibilidad es muy importante. ¿Qué quiere decir? ¿Puedo ayudarte de alguna manera? No, intentar agarrarlo, intentar tocarlo, frenarlo, salir a buscar a gritar, llamen a una ambulancia, porque eso genera un efecto dominó feroz. O sea, disponibilidad. Me agacho, si la persona está con una crisis en el piso, me acerco, necesitas que haga algo, te puedo ayudar de alguna manera, porque a veces estas personas lo único que necesitan es espacio. No necesitan espectadores, gente que esté alrededor diciendo, ay, fíjate, mira, ay, qué horror, ahí llamemos a alguien. Justamente lo que Claro, necesitan es un poquito de espacio para sentarse con su hijo y abrazarlo detrás y amacarlo un ratito, muy o, cierto. o incluso, y esto espero que no se tome mal lo que voy a decir, las estrategias que se utilizan para calmar a un niño con autismo, a veces vista desde afuera, pueden parecer inadecuadas, pero estas estrategias se han planteado, se trabajan en terapia y en ese momento donde el cuidador está tremendamente angustiado, no es el momento de dar opiniones livianas. Lo mejor que se puede hacer es ofrecer nuestra ayuda y correrse un poquito. Y si estamos y no tenemos ni idea y estamos ante una persona que puede estarse lastimando, tratar de evitar que se lastime, retirarle las cosas que puede usar para lastimarse, tratar de, si se está golpeando contra una pared, al menos con cuidado tratar de retirarlo de la pared, o si no, buscar ayuda. O sea, Ok, llamar en los países que se respeten, las fuerzas de seguridad deberían tener un alto entrenamiento para manejo de crisis en pacientes con discapacidad y autismo. Sabemos que no es así, por eso yo creo que todo nuestro esfuerzo tiene que estar orientado a dar información a la gente, al Lego, a la gente de la calle, y ujú, entrenar fuertemente a las fuerzas de educación y salud para que puedan manejar de una manera más amorosa y empática. Yo siempre digo, los que carecen de empatía no son mis pacientes, los que carecen de empatía son el entorno. Yo siempre para el Día del Niño digo, yo saludo a mis nenes, a los que nadie invita a los cumpleaños, a los que nadie invita a jugar en el recreo, porque a todos nos parece súper lindo que tenemos un paciente con autismo integrado en el aula, pero yo les pregunto, ¿lo invitaron a jugar a su casa? Le preguntaron a la mamá, ¿quiere venir a jugar a mi casa? ¿Quiere venir a tomar la merienda? muy Eh, cierto. es lindo porque queda político correcto, pero la verdadera inclusión es, te invito al cumple y te pregunto, ¿tu hijo puede comer cualquier cosa? En las tarjetitas de cumpleaños no Exacto. dice, no, si sos vegetariano o celíaco, no hay comida para todos. Em, el, el susurro, el viste, el te fijaste, es tan doloroso para los papás. Es preferible la pregunta abierta. ¿Qué le pasa a tu nene? ¿Por qué hace eso? ¿Te puedo ayudar de alguna manera? ¿Tiene algún diagnóstico? Me parece que la falsa educación es dolorosísima. Uno lo ve en el consultorio. Bueno, fíjate algo que es de gran valor y más adelante te leeré esta pregunta, pero una de las cosas que tenemos que tomar en consideración cuando Laura nos habla de las estrategias a seguir, es una de las cosas evaluar que el contexto ante una crisis de ansiedad, el joven con autismo tiene que estar en un ambiente que esté primero aislado para poder salir de esa crisis y una de las cosas, evitar los estímulos. Otro de los detalles es crear un clima de tranquilidad. Si nosotros no sacamos los estímulos que pueden perturbar y tener conciencia de algo, si no tenemos la corresponsabilidad de saber trabajarlo,
es mejor a veces buscar un apoyo. ¿Por qué? Porque podemos alterar el comportamiento y este chico puede salir en una crisis hasta puede ser una crisis más alterada en donde puede haber un evento que traiga una connotación grave. Entonces, ¿qué pasa? Estos chicos pueden tener, igualito como conductas de autoagresión, pueden también autoagredir, porque es algo normal en una crisis. Entonces, tenemos que estar conscientes de algo. Tenemos que estar conscientes de que no podemos utilizar estímulos que eh, eh, eleven este nivel de crisis. Otra de las cosas, no podemos tener tantos espectadores, muy claramente como lo dijo Laura, y gente que sea competente y evaluar hasta qué punto debo yo mantener el contacto cerca, si se está agrediendo, tratar de evitar que lo haga y tratar de canalizarlo. Y una de las cosas es, en el caso de los mismos, Laura lo sabe, en el caso de los que son medicados, hay que ver la corresponsabilidad de la medicación y si en el caso, solamente que sean casos muy severos y hay una autoagresión muy fuerte, nosotros podríamos utilizar, por llamarlo así, un estándar de medicación SOS, pero en el caso ya extremo, ¿ok? Aquí tenemos a Bellana 20 que nos dice, buenas tardes, ¿cómo manejar la adicción a los juegos electrónicos? ¿Ok? Eso es una crisis. Los juegos electrónicos también causan una ansiedad. Los juegos electrónicos tienen que ser manejados desde el enfoque y después quisiera que me dijeras qué opinas de esto, Laura. Desde el enfoque conductual, en donde exista una corresponsabilidad de que existe una conducta para él poder tener como una premiación en el videojuego. Y una de las cosas, el regular el tiempo del videojuego, porque el videojuego tiene la connotación de todos los factores que nos ha dicho Laura. Hay ruidos que de repente no son adecuados, hay estímulos visuales que no son óptimos para la persona y de repente hay situaciones de adrenalina que se pueden estar manejando con estos juegos que lo que causan son diferentes crisis de ansiedad, de rabia, de frustración, de los cuales nosotros deberíamos regular. Por tanto, sería importante buscar un acompañamiento a nivel conductual. ¿Qué opinas tú, Laura, de eso? A ver, todos los juegos de video tienen una edad sugerida, casi nunca se respeta. La mayoría de los juegos de video son aptos para mayores de 16 o 18 años y la OMS recomienda que los niños menores de 12 años no deberían hacer uso de de juegos de videojuegos, justamente, valga la redundancia. Los videojuegos y el uso prolongado de tablets y de pantallas disminuyen el desarrollo de la parte del cerebro que nos regula. O sea, justamente no solo impacta en el momento porque nos deja hiperexcitados, sino que el uso prolongado produce daño en el uso a largo plazo y hace que nuestra creatividad disminuya, nuestra inhibición disminuya, nuestra capacidad de regularse disminuya. A veces yo digo, si no puedes con tus enemigos, únete a ellos. Entonces por ahí es bastante útil usar los videojuegos como economía de fichas, que se llama en psicología cognitiva conductual. O sea, perfecto. Vos querés ganar 15 minutos de videojuegos, bueno, para eso tenés que hacer Exactamente. 5 de tal cosa. Entonces, cuando vos hayas hecho 5 minutos, por ejemplo, tendés tu cama, acomodás en los chicos estándar, en los chicos con autismo, muchas veces también se puede hacer. Haces esta terapia, ordenás tu habitación, haces tu tarea 5 minutos y tenés 15 minutos de videojuegos. El adulto es responsable, es el que responde. No puede ser una respuesta, no lo puedo sacar de los videojuegos. Eso no puede ser una respuesta. Y el niño no puede Exactamente. en un lugar encerrado sin la supervisión de un adulto. Los videojuegos tienen que estar en un lugar donde todos veamos qué está jugando. Por ello les recomiendo a los papás, que son los que más se enganchan, jugar ese juego con tu hijo y mirá lo que está jugando, porque si no después pasan cosas horrorosas como las que pasaron ahora en Estados Unidos. Eh, son los juegos violentos no están recomendados en los chicos que tienen autismo. Eh, el uso de tecnología es todo un desafío porque es un arma de doble filo. Eh, y de vuelta, antes de los 12 años, no, yo soy medio anciana en esto. Si quieren hijos inteligentes, reduzcan la cantidad de horas de pantalla. Más de 2 horas de pantalla por día a los chicos, no. Y por Dios, sáquenles los celulares a los bebés menores de 2 años. Se me Exacto. estruja el corazón cada vez que veo este chupete. O sea, entran al consultorio con el celular en la mano. O sea, sáquenle el celular a sus hijos. Hasta por una cuestión de desarrollo auditivo no está bien que un bebé use un celular. Así que como Sí, economía fíjate, de ficha, supervisión adulta, fíjate,
En las terapias que, por ejemplo, en el caso de aplicarle, que yo le aplico a los chicos con autismo, también se aplica la terapia cognitivo-conductual, de la cual soy especialista, pero una de las cosas que hay que tomar en consideración es no solamente hacer la economía de fichas o poner el cartel conductual con las caritas y todo eso, sino que tiene que presentárselo al chico, que él lo pueda ver hasta ver el alcance. Porque, ¿qué pasa? Llevas 2, llevas 3, llevas 4. Hay que utilizar el estímulo visual y que él tenga correspondencia a lo que está recibiendo y lo que está faltando. Tenemos aquí otro comentario de Margarita que nos dice, buenas tardes, mi nieto tiene 3 años y quiere estar comiendo todo el día y correr por toda la casa. Esto es ansiedad. A ver, no hay diagnósticos, hay pacientes. La verdad que uno tiene que ser muy prudente en evaluar cada caso porque yo creo que también estamos ante una generación de adultos intolerantes. Cada vez más llegan al consultorio niños menores de 5 años estándar. A mí no me gusta la normalidad no existe. Niños estándar, amorosos, creativos, divertidos, curiosos, sensoriales, motores, sanos que vienen porque se mueven mucho. Y la verdad que suena ridículo que digan que un chico de 5 años se mueve mucho. O sea, los chicos se mueven, a ver, conocen el mundo a través de la exploración física. O sea, es ridículo que en primer grado los queramos hacer sentar en una silla 4 horas. Es ridículo. Los chicos son motores, conocen el mundo tocándolo, oliéndolo, saboreándolo, Experimentándolo, exacto. rompiendo, armándolo, experimentando. O sea, pero los adultos estamos muy intolerantes. Esto de haber estado tanto tiempo confinados en silencio, encerrados, nos ha vuelto más intolerantes todavía. Los niños son niños gracias a Dios, y les gusta moverse y descubrir. Eh, Hay que dudar del diagnóstico, no quiero decir que no exista, pero hay que dudar del diagnóstico de hiperactividad, de ansiedad, antes de los 5 años en niños sanos. Y en general los síntomas guiones son muy groseros. Un niño con autismo que corre mucho tiene que tener ciertas características en la forma de correr para pensar en ansiedad. Sí, la sobrealimentación puede ser un síntoma de ansiedad, pero también tenemos que entender que a veces la comida es como si fuese el videojuego. Hay muchas familias donde resuelven todo con la comida. Llorás, vení, toma una mamadera. Tenés miedo, vení que te pongo la teta. Te asustaste, te doy agua. Todo se relaciona con la oralidad. Entonces, la forma que tienen de resolver todo, no solo la ansiedad, el aburrimiento, el tedio, el cansancio, es comiendo. Entonces, hay que revisar estilos de crianza, estilos de aprendizaje, estilos familiares, edad del paciente, disponibilidad de comida. A ver, si yo me... Exactamente. Los chicos pequeños, los nenes pequeños, bueno, esto no te lo tengo que explicar a vos, lo explico para los que escuchan, tienen mucha dificultad en ponerle nombre a lo que sienten. Los adultos significamos muchas veces lo que a ellos les pasa. Entonces, si yo me siento y le digo, no, no tenés hambre porque comiste hace media hora. A lo mejor estás aburrido o estás cansado o tenés sueño. Pensemos juntos qué es lo que te pasa. Em, yo soy neuróloga, pero seamos precavidos con los diagnósticos livianos, que cambian la vida de una persona. Muy cierto. Fíjate algo, Laura, aquí tenemos saludos a Fly Blue que nos dice que es muy interesante el tema, tenemos a Lilimar, aquí hay mucha gente con muchas preguntas. Vamos a ver a Carla Gleves que nos dice, a mi hijo cuando le agarra la crisis quiere estar solo o solamente conmigo. Gracias por, doctoras, por estar siempre. Tenemos a D'Angela desde España aquí conectada con nosotros. Un gran beso para ti. Gracias por estar hoy con nosotras. Déjame ver si hay otro comentario por aquí adelante. Porque esta gente, mira, esta gente tiene muchas preguntas debajo de la manga. Yo sé que sí, ellos siempre se conectan. Aquí tenemos entonces a Márquez. No quiero dejar de pasar a ver si hay alguna pregunta para poder seguir nosotras con nuestra línea de las preguntas. Bueno, fíjate algo. En el trastorno del espectro autista, el autismo como tal, existe la ansiedad, por supuesto, en los niños, como puede la ansiedad ocurrir en otros niños. Pero ¿qué pasa con esto? Esta ansiedad a veces los bloquea de tal manera porque caen en una crisis, pues caen en una crisis de no aceptar un ruido o que les irrita cualquier situación o que inclusive hay factores físicos que pueden alterar, por ejemplo, puede haber una ambulancia, por ejemplo, yo trabajo en una fundación de personas con autismo y hay un señor que vende pan y él toca corneta y eso es horrible porque cada vez que pasa el panadero es una crisis.
Entonces, ¿qué ocurre? Estos factores son importantes de tomarlos en consideración. Ahora, ¿qué estímulos en particular tú les puedes describir a estas personas que pueden ser factores de alteración para llevar a una crisis en un niño con autismo? En general, los estímulos más frecuentes que pueden generar esto tienen que ver con todo el área sensorial, bien terapia ocupacional. A la cabeza, todo lo que es sonoro, como dijiste vos, por más o por menos. Yo tengo pacientes con autismo que se abrazan a un parlante a todo volumen, porque justamente para regularse necesitan un ruido muy fuerte. Y no tiene que ver con el volumen, sino con el tipo de ruido. Las motos, los autos, el taladro, la batidora, el secador de pelo, ciertos tonos de voz. Hay maestras que dicen se irrita conmigo. Bueno, fíjate cómo le estás hablando, qué tono de voz usás. A veces no es que es mala voluntad ni que estás haciendo las cosas más. Le irrita tu tono de voz. Perfumes. Yo tengo muchos pacientes. Es hermoso hablar con pacientes con autismo con buen nivel de vocabulario y cognitivo porque ellos te lo cuentan perfectamente qué es lo que les molesta. Hay pacientes con Exactamente. toquen, viste que hay gente que es muy física cuando habla y te toca todo el tiempo. Les molesta que los toquen. Eh, Hay personas con autismo que les molesta su propio pelo en la piel y prefieren tener el pelo atado. Entonces, por ejemplo, yo tenía un paciente con autismo que no toleraba las medias que le daban del uniforme porque eran muy sintéticas. Y no lograba hacer entender al colegio que él no podía usar las medias que eran del uniforme, que tenía que usar otras. Eh, Después, eh, por ejemplo, si telas, texturas de telas, etiquetas de Ujú. la ropa. Eh, Hay un montón de estímulos sensoriales. Un segundo. No, ahora no, por favor. Que son importantes para tener en cuenta. La otra cosa también que es re importante tener en cuenta, que puede desencadenar crisis, es las luces de una habitación. Por ejemplo, hay que tener cuidado cuando hay un paciente con autismo, la luz, prender, apagar luces. Yo creo que mucho más que el estímulo gatillo es la estrategia de anticipación. Siempre que yo voy a hacer un cambio, porque pensemos que estas personas en realidad lo que tienen dificultades es en su flexibilidad, en el cambio de rutina. Siempre que yo voy a hacer un cambio lo tengo que anticipar. Voy a prender la luz, prender. Voy a Exactamente. hablar y voy a hacer un ruido con la batidora. Y a veces mostrarle en un volumen bajo. Va a ser este ruido. ¿Te molesta? Si no, dejo de hacerlo. Yo creo que no es tanto el estímulo, sino la anticipación. Por ejemplo, yo tengo un paciente con autismo que tenía mucha dificultad con los actos académicos, por los aplausos, por la música, por el himno. Entonces, su terapeuta, una genia, que la amo, fue a un acto, él no podía ir a los actos, pero él le angustiaba mucho, porque no es que él no quiere, no puede. Porque sus Claro. amigos le que habían actuado y que había habido música y que a ellos les había gustado, él es verbal, hermoso, y él se angustiaba un montón. Entonces su terapeuta fue a un acto, lo grabó y lo fue desglosando con él. Y las seños de la escuela armaron un acto con la temática de ese día, pero con la misma estructura del acto que habían grabado. Y él lo toleró, Ok. porque él lo pudo, la profesional fue al acto y le dijo, ahora va a sonar el himno, por ejemplo. Y ella sabía cómo era. Y sonó el himno. Y ahora todos van a aplaudir. En un ratito todos van a aplaudir. Entonces aplaudían y él toleraba. La alegría de ese nene, de haber podido haber estado en ese acto, de haber superado ese escollo, de haber logrado, eh, y de su familia, y de sus terapeutas, y de la escuela, de haber colaborado en eso. Hay un video, yo soy medio tonta, la mamá me mostró un video de sus compañeros después del acto, eh, que todos estaban re contentos con él en el aula, felices de que él pudo compartir ese momento con ellos. No hay estrategias globales, cada paciente tiene una historia individualísima y uniquísima que yo creo que lo que necesita alrededor es mucho amor, mucho afecto, muchas ganas de lograr. Y a veces eso es lo más difícil de conseguir.
Exactamente. Fíjate algo que tú mencionas, que es el acondicionamiento operante de nosotros, presentar un estímulo y mostrarle una situación y volver a repetir estas escenas en donde él se vaya apropiando a que esas crisis de ansiedad podemos nosotros vencerlo. ¿En qué sentido? Ir buscando una adaptación paulatina en lo que es la parte de los sonidos, de los ruidos. Aquí a ese condicionamiento nosotros llegamos a lo que decía muy bien Laura, de ver que este chico se puede integrar a una actividad de una manera genial. Entonces aquí mientras Laura vuelve a conectarse, yo le voy a hacer una invitacióncita otra vez, se quedan un ratico conmigo. Saludos a Jocelyn, Lola Aporte, genial Laura, también pienso lo mismo, Laura genial. Y tenemos aquí a tanta gente maravillosa, Laura impecable, vamos a ver aquí. Déjame buscar aquí si hay otra pregunta. Voy a mandarle una invitacioncita a Laura nuevamente. Mientras tanto se quedan aquí conmigo. Aquí dice Besan. Hola Laura, fíjate, aquí hay una preguntita, pero fíjate, aquí hay una preguntita de valor que se me fue para otro lado. Aquí está. Bensan Jocelina Pau dice, mi hija de 7 años sufre de ansiedad cuando no puede resolver una tarea escolar y se bloquea y se muerde los dedos. Entonces, fíjate, esta es una de las características que puede presentarse. Entonces, yo lo que pienso, no sé si en el caso tuyo, en el caso de neurología, qué opinar, pero en el caso de hacer una tarea es hacer ese encuentro de una manera que sea plácida, una manera de que existan estímulos que la puedan relajar y que ella vea que tiene un alcance en las tareas. Presentarle también tareas en donde ha tenido éxito para que ella se acondicione de que el morderse simplemente no trae sino un daño físico para ella. No sé qué más puedes decirnos, qué opinas. Lo que deberíamos replantearnos cuando en esta situación en particular, por ejemplo, es la complejidad de la tarea que le estamos ofreciendo. Yo creo que si por ahí nos repensamos en desglosarla en pe pequeñas tareas, en vez de hacer sentarnos y estar una hora peleando con la tarea, tomarnos 15 minutos a lo largo del día, hacemos 15 minutos y bueno, descansamos, vamos preparando la merienda y después de la merienda hacemos otros 15 minutos, bajar la complejidad y sobre todo en niños cognitivamente capaces, demostrar que el resultado no es lo único que importa, sino lo divertido del proceso. O que bueno, sí, a veces cuando nosotros estamos aprendiendo a hacer algo nuevo, nos es difícil porque justamente no lo sabemos hacer. ¿Te acordás cuando aprendiste a andar en bici? Que al principio te caías, o al principio no sabías, o tenías rueditas, y después aprendiste. O sea, ejemplificarle con los niños son bastante formales, entonces enseñarle con cosas formales de que el error es parte del aprendizaje. Yo creo siempre que cuando pasan estas situaciones con los chicos tenemos que mirarnos nosotros los adultos cómo le estamos mostrando también que lidiamos con las situaciones de ansiedad. O sea, esto Exacto. que vos tratar de que el ambiente en el que está, hasta desde la luz, bajar un poco la luz, ordenar, es una pavada, pero que el lugar de sus tareas esté ordenado, no sea, por ejemplo, la mesa donde comemos, a lo mejor porque poner un pequeño escritorio en un costadito, que tenga sus útiles acomodados y disponibles, que esté ropa floja, que esté cómoda, son tantas cosas las que influyen en que una experiencia Exactamente. sea disfrutable que exceden el resolver un ejercicio. Exactamente, fíjate, buscar un ambiente y todas las condiciones lo más óptimas. Aquí tenemos a Steffi que dice tal cual, Josefina odia el gym. Aquí vamos a ver qué más comentarios hay por aquí. Déjame ver para poder seguir. Aquí tenemos a Roa Costa 94 que dice, tenemos un nene con trastorno de conducta y sensorial. Fíjate, en este caso, que hablamos de dos condiciones en particular, en donde, bueno, hay una condición del trastorno, pero existen dos características particulares que inciden en la conducta y la parte sensorial. Esto es algo importante que sea trabajado a nivel terapéutico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir acondicionando conducta y repertorios de conducta y también ir acondicionando el dar el estímulo sensorial a que el niño se vaya adaptando a una experiencia nueva de vida. Por ejemplo, cuando yo les hablo a los padres acerca de la estimulación con las esponjas, es una nueva experiencia. No todos los niños con autismo se acondicionan a este tipo de herramientas. Y fíjate que tanto impacto causa en el cerebro de los niños esta parte de la estimulación sensorial. Por tanto, es importante
siempre tomar en consideración que en el autismo debemos trabajar estas dos cosas, el acondicionamiento de conductas nuevas y trabajar mucho el aporte sensorial, que tiene un impacto muy importante a nivel del cerebro. Aquí tenemos a Margaret Sow, ¿sí? De ropa que tienen los chicos, las zapatillas que les quedan cómodas. Por ejemplo, cuando yo tomo escalas de A2, que esto, bueno, les explico a los que no saben, son las escalas que se toman para el diagnóstico de autismo, yo siempre le digo que es importante el diagnóstico, pero para mí es muy importante la observación para la elaboración de estrategias, ¿no? Digo, yo quiero verlo en su buena versión. No le pongas ropa nueva ese día para venir, ponele la ropa que le queda cómoda y las zapatillas que le quedan cómodas, Exactamente. para que ese área de disconfort esté controlado. Por ahí la mamá dice, no E puede ir con inclusive, esa. fíjate, claro, Sí, e inclusive, remera de cumpleaños, que es la que lo hace sentir cómodo. inclusive nosotros como profesionales también tenemos que evaluar los materiales o el ambiente como lo tenemos, porque pueden causar una cierta irritabilidad y no darnos cuenta. Y de repente estamos llevando al niño a que haga cosas que él no se siente en un confort. Aquí tenemos a Roas Acosta 94 que dice, según los ruidos, él se irrita. Fíjate, un factor importante porque hay una sensibilidad auditiva. Aquí saludos de Ciudad Bolívar, Hay Venezuela. niños con ¿Sí? autismo que toleran como una buena estrategia el uso de auriculares. Entonces, cuando nosotros vamos a ir a un lugar donde auditivamente no podemos evitar que haya ruidos, podemos o poner los tapones que usa la gente cuando viaja en avión, o ponerse auriculares, incluso a veces sin ruido, a veces sin música, simplemente el auricular. Algunos chicos no lo toleran, pero es una buena estrategia. Yo tenía un paciente que usaba una vincha, las vinchas que usan las mujeres, por ejemplo, para hacerse la belleza, y él la usaba, era suave y le inhibía un poco de estímulo auditivo. Sí, fíjate que yo también he pasado por esta circunstancia de ver a niños que utilizan unos audífonos muy grandes para tapar los oídos. Aquí tenemos a Alpra86 que dice, ¿es posible que esos episodios de ansiedad puedan afectar la adolescencia? ¿Se medica o solo terapia ayuda? A ver, es como decir que yo tengo una neumonía, ¿le doy antibiótico o solo ibuprofeno? Dependiendo de la severidad del cuadro, lo que yo no admitiría es medicación sin terapia, no tiene sentido. Yo siempre No digo que tiene la sentido. medicación es bueno para una neumonía, o sea, si vos tenés neumonía, necesitas el antibiótico, porque el antibiótico lentamente va a curar la neumonía. Pero ¿por qué vas a padecer la fiebre hasta que la neumonía mejore? Entonces, la medicación no solo ayuda a sobrellevar la situación hasta que la terapia haga efecto, sino que muchas veces favorece la intervención terapéutica. Las personas que tienen autismo y sus familiares tienen que entender que a veces para los terapeutas trabajar con un paciente con autismo es muy difícil y la forma de lograr intervenciones a veces requiere de algo de regulación de la conducta para que sea como la pequeña luz por donde uno puede llegar a ellos. Entonces, Pero solo fíjate algo, hay algo, exacto. Hay algo importante que tenemos que estar claro, que hay un trastorno neurológico en el autismo y que muchas veces es necesario el acondicionamiento de una medicación. La medicación regula de repente este ritmo neurológico que puede estar alterando al niño, pero nosotros tenemos que estar claros que cuando ya está regulado, por decirlo así, la parte neurológica, nosotros podemos actuar con las terapias a acondicionar conductas nuevas que lleguen a la vida del niño. Por tanto, las dos situaciones son esenciales y claro, si el niño no lo requiere, bueno, ya ese es otro contexto, pero siempre hay que buscar lo que sea, o la medicina alternativa, o buscar también terapias alternativas, que son todas importantes. Todo va en pro del niño, las terapias que sean alternativas, el deporte, todo esto es muy importante para canalizar la ansiedad. Ahora, saludos a Bárbara, que está aquí conectada con nosotros. Tenemos a Siu, tenemos a Fly Blue, que dice que live está maravilloso, a Copicico, que dice, ¿qué pasa con estas aulas que tienen exceso de materiales visibles, colores, formas? Una vez entré a una aula en Navidad y yo me sentí sobreestimulado. Habían luces, nieve, Santa Claus, etcétera. ¿Qué piensas tú de esta aula? A mí me parece que es horrible. Para un niño con autismo es terrible. pienso que tenemos que poner el esfuerzo en educar a salud y perdón, sí, salud también, a educación y a fuerzas de seguridad. Tenemos que poner nuestro esfuerzo en que la gente sepa de autismo, de síndrome de Down, de enfermedades inmunes, de retraso, de trastornos de conducta, porque
estamos peor que en la Edad Media, que los prendíamos fuego en la Inquisición. O sea, incluir no es normalizar. Incluir no es hacer a la persona que tiene alguna dificultad o una condición particular como nosotros. Incluir es transformar el mundo para que todos podamos vivir en él. Y se entiende todo mal. O sea, no es que yo voy a poner un pito, no. De ahora en más, los menús van a ir con foto, porque la persona que no lee también tiene derecho a poder pedir un menú para comer. Eh, por eso nada, menos es más, en todo en la vida, menos es más. Sí, fíjate que yo pienso que siempre, y nosotros quedamos, por decirlo así, quedamos como bebés en cuanto a lo que es la información de cualquier trastorno a nivel del desarrollo. Y es importante campañas de concientización, porque el problema es que al no tener, vamos a llamarlo así, al no tener la información, caemos como personas de repente con un grado de ignorancia, en donde no tratamos a estas personas adecuadamente, las cuales padecen unas necesidades particulares y se alteran y por tanto son mal vistas y son etiquetadas, lo cual deben tomar conciencia las personas. Cuando no puedo aportar, debo buscar la manera de buscar apoyo. Las aulas de clase deben tener conciencia de que si existen niños especiales, debe haber un acondicionamiento, una persona que guíe el proceso, como un equipo extra que esté Claro, conformado por el psicólogo, en donde le dé las orientaciones. Porque, ¿qué pasa? Estos niños, por supuesto, buscan espacios en donde no quieren compartir, de repente hay lugares o por lo menos en los preescolares que hay áreas que están sobresaturadas de estímulos y es el área que no quiere el niño lidiar y por lo general la maestra le lleva para ir y él nunca va a tener alcance con esa área. Aquí tenemos a Fly Blue que nos dice que somos las mejores, que nos felicita y todo. Y déjame seguir viendo, porque yo te dije que esta gente comenta. Aquí tenemos a Plaza 86. Entonces siempre vamos a ser complacientes para evitar mantener el estado de la intolerancia controlada. Te voy a leer otra vez la pregunta. Entonces siempre vamos a ser complacientes para evitar o mantener el estado de intolerancia controlada. Fíjate, lo que yo estoy entendiendo por Aplas es que si nosotros vamos a seguir siendo complacientes con conductas de ansiedad, dándole eh, estímulos, es lo que estoy entendiendo. Fíjate que yo hay creo algo importante. En la terapia conductual yo siento que nosotros podemos utilizar estímulos y consecuencias, pero están los estímulos positivos. Yo le puedo dar a él, por ejemplo, yo le puedo dar una galleta, pero puedo yo utilizar el quitarle el celular como un estímulo. Entonces, hay que estar claro de que hay que buscar el acondicionamiento para poder nosotros alcanzar una conducta, no ser siempre complacientes, pero nosotros tenemos que quitar y poner. ¿Qué piensas tú de esto? Yo pienso que es el enfoque más vital en el autismo, medir y condicionar. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un niño que tiene cierta ansiedad por un sonido y yo lo estoy acondicionando a que él no lo sufra, yo de repente puedo tener unas galletas y ponerle un poquito de sonido y ver que él lo alcanzó y darle un trocito de la galleta, ir acondicionando por pedacito, hasta ver el alcance. Y yo tengo que ir haciendo aquí una pregunta, Laura, una pregunta, cha, 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 cha. Yo cha, quiero cha, que cha. me diga esta gente si quiere irse una segunda parte, porque el tiempo se nos está recortando. Si quieren irse una segunda parte de este live acerca de la ansiedad del autismo, yo voy a esperar los comentarios y voy a seguir buscando aquí porque creo que hay otras preguntitas más. Bien, comentario yo Ok, te completo. ok, Consistencia y predictibilidad. Consistencia y predictibilidad. Eso que vos dijiste es tremendo. Asociar el estímulo que genera algo negativo en mí con una respuesta agradable es el kit de la cuestión, es la base de la terapia cognitiva conductual. Este estímulo es feo para vos, pero fíjate que al segundito del estímulo feo viene un refuerzo lindo. Eso entrena al cerebro para que cuando el estímulo aparece, en vez de ir por el camino del disconfort hacia las áreas del cerebro que la pasan mal, activen las áreas del cerebro de la gratificación, el núcleo accumbens y todas las partes del cerebro que se activan con la gratificación. Esta es la terapia cognitivo-conductual, la base de la terapia cognitivo-conductual. Y en niños con autismo, enganchado un poco con la pregunta que hizo este participante anterior, no hay que confundir, no hay que confundir ser estricto con ser predecible y consistente, porque a estos ujú, chicos les angustia lo que no pueden anticipar. Entonces, la predictibilidad, la disponibilidad y la consistencia son fundamentales en todos los que intervengan con ellos. Me parece que pusieron exactamente. Fíjate.
Aquí tenemos a Roa Acosta que nos dice, Laura es una neuróloga de Bastán hace 3 años y es bastante, es todo un amor. Saludos aquí a Laura, también te están mandando saludos. Felicidad dice, ¿cómo transmitir al resto de que tu hijo es autista sin que lo traten como normal, sino diferente? Fíjate, yo pienso que esa es una cuestión de tú tomar conciencia, de reflejar que tu hijo no tiene ninguna normalidad, simplemente es diferente, como puedo ser yo diferente, como puede ser Laura diferente. Y una de las cosas es aprender al valor personal que tiene mi hijo y por tanto ninguno de los aspectos me puede lidiar. ¿Qué piensas tú de que no lo vean como un niño, como lo pone aquí Felicidad, anormal, sino un niño diferente? A ver, yo tengo 2 hijas que amo con el alma y son mi talón de Aquiles. Y duele un montón cuando a nuestros hijos los agreden, algo, pero duele igual tu hijo sea neurotípico o sea neuroatípico, ¿no? Entonces yo Ujú. pienso que cuando uno tiene un hijo neuroatípico, es tanta la energía y hasta el esfuerzo físico que uno tiene puesto en tratar de sacarlos adelante, que mi consejo es, no tenemos ni tiempo ni energía para ocuparnos del resto del mundo. No podemos cambiar el mundo para nuestros hijos. Eh, ellos tienen que ocuparse de cambiar a sus hijos, de ayudar a sus hijos para que sean independientes. El objetivo no tiene que ser la normalidad, tiene que ser lograr que nuestros hijos sean lo más independientes posibles para que nosotros podamos decir, no me necesita todo el tiempo. Pero los profesionales que trabajamos en salud tenemos que hacer nuestro aporte para que la sociedad se modifique. Tenemos que hacer nuestro esfuerzo para mostrarles al mundo que todos somos distintos, si no sería reaburrido. Todos somos distintos, distinto no es malo, todos somos distintos y porque el otro no actúe como yo no es malo ni peor, es distinto, nada más. Pero los profesionales de la salud tenemos que dar herramientas porque estos chicos a veces dan miedo, la gente tiene miedo de que vayan a lastimarse o que me vayan a lastimar, no contagia, no lastima, no son, mentira que no son amorosos, son reamorosos, son súper cariñosos y quieren conectar con vos, no saben exactamente cómo. Fíjate, has dicho algo que en mi tierra se dice, ser diferente es algo común. Y yo pienso que eso es así. Ahora, Felicidad 69 nos dice, yo imagino que los familiares con niños azules siempre tienen que estarse informando y actualizando para hacer el avance mejor posible, de la mejor posible manera. Y sí, realmente es así. El engranaje es irse cada día profundizándose más en el tema y saber que siempre hay una oportunidad de mostrar un mundo azul maravilloso. Tenemos a Copy Psico que dice, para cambiarla, una respuesta siempre debe sustituirse la que se desea y no se trata de ser complaciente, se trata de sustituir conducta. Fíjate, muy bueno este comentario, porque lo que tú estabas diciendo también lo refuerza. No es cuestión de penalizar, es quitar un estímulo para conseguir una consecuencia muy maravillosa. Tenemos a Alaska que nos dice maravilloso, es así, y tenemos a Roas Acosta que dice, las maestras de la escuela primaria no están capacitadas para atender chicos con diferentes trastornos neurológicos. Y fíjate que este aspecto que maneja Roas es algo muy importante, que es inclusive hasta de un tema de ser tratado a nivel de las redes sociales. ¿Cómo es el manejo y la información que tienen los profesionales de la docencia o los que se encargan de la educación de los niños? Porque ¿qué pasa también con esto? ¿Hasta qué punto se interesan en la integración? ¿Cómo hace la escuela para hacer ese encaje que es tan importante? Entonces, fíjate, quiero preguntarle a la gente si quieren irse a la segunda parte, porque ya tengo que cerrar el live. Quisieran ustedes la segunda parte con Laura Corredera y conmigo acerca de la ansiedad en el autismo. Vamos a ir viendo. Mientras tanto, Laura, como ya tenemos que hacer un cierre, quiero que me digas cuáles serían tus contactos, mientras esta gente me dice si quieren esta segunda parte en la ansiedad en el autismo. Ok, Pueden Fly seguirme, Blue ya nos dice que sí, y sí, Fly Blue, después de todo lo lindo que nos dijo, lo queremos. lo queremos definitivamente, siempre en la mano. En Lau Corredera. Yo te agradezco tanto esta oportunidad, fue tan lindo este vivo, sos tan generosa, tan prolija. Ustedes no saben lo prolija que es esta mujer, lo amorosa que es, lo educada. Yo que soy muy TDA adulto, te amé. Organizaste todo esto de una manera maravillosa. Chapó, cuando crezca quiero ser como vos. Sos una genia, sos una genia. Gra- No sé, si Gracias, ustedes gracias. la vayan a verla, trátense con ella, porque si tuviera un hijo que necesitara una psicopedagoga, te lo llevaría.
Bueno, muchísimas gracias de verdad por tantas palabras lindas. Y a esta gente bonita, bueno, tenemos a Laura Corredera en la segunda parte, porque aquí mucha gente ya dijo que sí. Y yo quiero que para la segunda parte tengan sus preguntas y sobre todo yo quiero que a estas personas que han participado vamos a ser unos observadores, observar bien a estos chicos y que nos traigan todas esas expectativas de lo que les llama la atención y que sientan que son conductas que puedan causar una crisis de ansiedad. Yo súper encantada de tener a Laura. Les voy a estar avisando cuando va a poder ser, va a ser un poquito más prolongado porque hay otros live ya programados, pero la vamos a tener en ese alcance de la segunda parte y con otros temas maravillosos. Muchísimas gracias a la gente bonita que se ha conectado en el día de hoy. Enormes besos para ti, Laura. Un abrazo Gracias, enorme desde aquí gracias. para ti y para todas las personas conectadas. Y nos vemos entonces para la segunda parte con Laura Corredera con el tema de la ansiedad en el autismo. Un gran beso para todos, mi gente bonita. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.